No puedes permitirte comer aquí, rió mi hermana, señalando los precios del menú. Papá asintió. Limítate a tu presupuesto, Sofía. Yo sonreí y dije, tienes razón. El gerente se acercó, señorita Garza, su comedor privado habitual está listo. La velada comenzó como cualquier otra reunión familiar de los últimos 5 años, con mi hermana mayor, Jimena, asegurándose de que todos supieran exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Mientras la anfitriona nos sentaba en Villa Carmina, el restaurante italiano más exclusivo de la Ciudad de México, Jimena inmediatamente tomó la carta de vinos y comenzó su actuación. Sofía, cariño, tal vez deberías mirar la sección de aperitivos, dijo, con la voz rebosante de falsa preocupación. Sé que tu salario en la bodega no da para lugares como este. Eché un vistazo al menú. Los platos principales oscilaban entre 800 y 1.500 pesos. La carta de vinos comenzaba en 500 pesos la copa. Para la mayoría de la gente, era caro. Para alguien que ganaba el salario mínimo en un centro de distribución, sería el sueldo de una semana. Gracias por pensar en mí, dije en voz baja, estudiando la selección de pastas. Mamá le sonrió a Jimena como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Qué considerada eres, cielo. Sofía, tu hermana solo está cuidando de ti. ¿Sabes lo difícil que ha sido desde que dejaste la universidad? La punzada familiar dio justo en el blanco. Había dejado la universidad hacía 8 años, cuando papá tuvo su primer infarto. Alguien tenía que hacerse cargo de las facturas médicas que el seguro no cubría, y alguien tenía que trabajar a tiempo completo para que siguiera entrando dinero. Esa alguien había sido yo. Jimena estaba en su último año de la Facultad de Derecho entonces, y mi hermano menor, Mateo, comenzaba su segundo año de preparatorio de medicina. Ambos eran demasiado importantes como para interrumpir sus futuros. Pero no es así como la familia cuenta la historia ahora. Todavía no entiendo por qué simplemente te rendiste, dijo papá, sin levantar la vista del menú. Mateo logró terminar la Facultad de Medicina mientras trabajaba a tiempo parcial. Jimena se graduó de la Facultad de Derecho con honores. Pero tú simplemente lo dejaste. Algunas personas no están hechas para la educación superior, añadió Jimena servicialmente. Y no pasa nada. El mundo también necesita bodegueros. Mateo asintió sabiamente desde el otro lado de la mesa. A sus 26 años, acababa de terminar su residencia y había conseguido un puesto en el Hospital Infantil de México. Lo importante es encontrar un trabajo que se ajuste a tus capacidades, dijo. No todo el mundo puede soportar la presión de las carreras profesionales. Tomé un sorbo de agua y no dije nada. Este era el guión que seguíamos en cada cena familiar, cada día festivo, cada celebración de cumpleaños. Jimena establecería su superioridad, Mateo proporcionaría el análisis psicológico, y mamá y papá sentirían como si todo fuera perfectamente razonable. Mi papel era sentarme en silencio y aceptar su evaluación de mi vida. ¿Recuerdas cuando solías hablar de ser chef?, preguntó mamá, con un tono que sugería que estaba rememorando la fantasía de un niño de convertirse en dinosaurio. Siempre estabas en la cocina intentando recrear platos de restaurantes. Debería haber sabido entonces que tus ambiciones eran más prácticas. El servicio de alimentos es un trabajo honrado. Papá estuvo de acuerdo. No hay nada de malo en conocer tus limitaciones. La camarera se acercó a nuestra mesa, una joven con una postura perfecta y un uniforme de aspecto caro. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Villa Carmina. ¿Puedo empezar con algunas recomendaciones de vino? Jimena tomó el control de inmediato, como siempre hacía. Necesitaremos algo impresionante. Esto es una celebración, el 60º cumpleaños de nuestra madre. ¿Qué tienes que sea realmente especial? Nuestro sommelier recomienda el Casa Madero Gran Reserva Nebbiolo de 2015, respondió la camarera. Cuesta 2.200 pesos la botella. Los ojos de Jimena se iluminaron. Perfecto. Y creo que todos empezaremos con la torre de mariscos. La grande. Volví a mirar el menú. La torre de mariscos grande costaba 3.200 pesos. Con el vino, los aperitivos y los platos principales, esta cena superaría fácilmente los 10.000 pesos. Jimena estaba dejando clara su postura, como de costumbre. Ella podía permitirse invitar a la familia a cenas caras.
Yo no. En realidad intervino papá, tal vez Sofía preferiría algo más a su alcance. El pollo a la parmesana solo cuesta 680 pesos. Papá, está bien, dije. Puedo permitirme la cena. Cielo, sabemos que eres orgullosa, dijo mamá, extendiendo la mano para darme una palmadita en la mía. Pero no hay que avergonzarse de ser práctica. Tu hermana puede encargarse de los platos caros. Deberías pedir lo que tenga sentido para tu presupuesto. El calor familiar me subió por el pecho. No era ira, exactamente, sino algo más profundo. La cuidadosa paciencia que había estado cultivando durante 8 años. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir solo empeoraba las cosas. Cuando intenté explicar la verdadera razón por la que había dejado la universidad, me acusaron de poner excusas. Cuando mencioné las semanas de 60 horas que había trabajado para cubrir las facturas médicas de papá, dijeron que estaba siendo dramática. Cuando señalé que me había hecho cargo de los pagos de la hipoteca durante 6 meses después de la cirugía de papá, Jimena dijo que estaba llevando la cuenta y siendo mezquina. Así que dejé de explicar. Dejé de defenderme. Aprendí a sentarme en silencio mientras ellos reescribían la historia y a aceptar su versión de los hechos. Era más fácil que librar una batalla que nunca podría ganar. El pollo a la parmesana suena perfecto, dije con una sonrisa. Jimena pareció satisfecha. Gran elección. Muy sensata. La camarera tomó nuestras órdenes y desapareció. La conversación pasó al nuevo puesto de Mateo en el hospital, el último caso de Jimena en su bufete de abogados y el club de jardinería de mamá. Escuché y asentí en los intervalos apropiados, desempeñando mi papel asignado como la moraleja de la familia. Ah, se me olvidó mencionar, dijo Jimena mientras esperábamos los aperitivos. Diego y yo estamos mirando casas en las lomas de Chapultepec. Encontramos una increíble casa colonial con 6 dormitorios y un garaje para 3 coches. Las lomas de Chapultepec era el barrio más exclusivo de la ciudad. Las casas allí comenzaban en 14 millones de pesos y llegaban hasta varias decenas de millones. Eso es maravilloso, cariño, dijo mamá efusivamente. Los dos habéis trabajado muy duro. Os merecéis cada ápice de éxito. Solo el pago inicial es más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años, continuó Jimena, disfrutando claramente. Pero el ascenso de Diego a socio vino con una bonificación sustancial, y mi carga de trabajo ha sido increíblemente lucrativa. Me miró para asegurarse de que estaba debidamente impresionada por su éxito. Por supuesto, tendremos que amueblarla adecuadamente. Estamos pensando en contratar a un diseñador de interiores, alguien que entienda de calidad. Dinero bien gastado, convino papá. Las primeras impresiones importan en tu línea de trabajo. Los clientes necesitan ver que tienes éxito. Exacto, dijo Jimena. La imagen lo es todo en las carreras profesionales. La gente te juzga por tu entorno, tu ropa, donde cenas. Hizo un gesto hacia el elegante restaurante. Lugares como este envían un mensaje sobre quién eres. El mensaje era claro. Ella pertenecía a lugares como Villa Carmina. Yo no. Llegaron nuestros aperitivos, la enorme torre de mariscos que Jimena había pedido, junto con varios platos más pequeños. Todo parecía exquisito y caro. Jimena hizo un espectáculo fotografiando la comida para sus redes sociales, inclinando su teléfono para capturar el elegante interior del restaurante. Esto se verá increíble en Instagram, dijo. A mis seguidores les encanta ver los lugares de alta gama que Diego y yo descubrimos. ¿Cuántos seguidores tienes ahora?, preguntó mamá, claramente orgullosa. Casi 15.000, respondió Jimena. La mayoría son otros abogados y profesionales. En realidad, es genial para hacer contactos. He conseguido 3 nuevos clientes solo de gente que vio mis publicaciones de restaurantes. Mateo asintió con aprobación. La presencia en las redes sociales es crucial para el desarrollo profesional. Los posibles empleadores y clientes lo investigan todo hoy en día. Exactamente por eso tengo cuidado con lo que publico, dijo Jimena, tomando otra foto. Tienes que curar una imagen que refleje tu estatus y tus aspiraciones. La gente necesita ver que operas a un cierto nivel. Entendí el subtexto. Mi presencia en las redes sociales, la poca que existía, no reflejaría el tipo de estatus que valiera la pena anunciar.
Mi vida no impresionaría a la red profesional de Jimena. Sofía, realmente deberías trabajar en construir tu presencia en línea, sugirió mamá. Tal vez publicar algunas fotos de tu trabajo en la bodega. Mostrar a la gente que estás empleada y eres responsable. Eso es tierno, mamá, dijo Jimena con una sonrisa condescendiente. Pero el trabajo de Sofía no es realmente el tipo de cosa que construye credibilidad profesional. Tal vez podría publicar algunos de sus experimentos de cocina en su lugar. Los blogs de comida son populares entre la gente corriente. Gente corriente. A diferencia de la red profesional de Jimena de abogados, médicos y ejecutivos. Llegaron nuestros platos principales y la conversación continuó por los derroteros familiares. Jimena describió su última victoria legal, un complejo caso corporativo que le había reportado a su firma unos honorarios sustanciales. Mateo habló de una difícil cirugía pediátrica en la que había asistido. Mamá y papá escuchaban cada palabra, haciendo preguntas detalladas y expresando un asombro apropiado ante los logros de sus exitosos hijos. Cuando se dirigieron a mí, las preguntas fueron diferentes. ¿Cómo van las cosas en la bodega, Sofía?, preguntó papá, con un tono que sugería que preguntaba por una situación temporal en lugar de mi carrera real. Bien, respondí. La temporada alta está empezando, así que hay muchas horas extras disponibles. Las horas extras son buenas, dijo mamá animándome. Cada poquito ayuda cuando tienes un presupuesto ajustado. Simplemente no te agotes, añadió Jimena. El trabajo físico pasa factura al cuerpo. Tienes que pensar en tu salud a largo plazo. Mateo asintió profesionalmente. Las lesiones por esfuerzo repetitivo son comunes en el trabajo de bodega. Deberías tener cuidado con tu postura y tu técnica de levantamiento. Tenían buenas intenciones, me dije a mí misma. Mostraban preocupación por mi bienestar. Pero de alguna manera, su preocupación siempre se sentía como otro recordatorio de mis limitaciones, otra sugerencia amable de que no era del todo capaz de gestionar mi propia vida. Tengo cuidado, dije simplemente. Bien, dijo papá. Nos preocupamos por ti, cielo. Trabajando en ese ambiente, rodeada de todos esos tipos diferentes de personas. Tipos diferentes de personas. Se refería a personas sin títulos universitarios, personas que trabajaban con las manos, personas que no estaban destinadas al éxito profesional. Personas como yo, aparentemente. La conversación fue interrumpida por una pequeña conmoción cerca de la entrada del restaurante. Pude ver a varios camareros agrupados alrededor del puesto de la anfitriona, y parecía haber algún tipo de discusión. Uno de los camareros señalaba hacia nuestra mesa. Me pregunto de qué se tratará, dijo mamá, estirando el cuello para ver. Probablemente algún problema con otra mesa, dijo Jimena con desdén. Lugares como este tienen que lidiar con todo tipo de clientes difíciles, gente que no entiende cómo funciona la alta cocina. Mientras hablaba, un hombre distinguido con un traje caro se acercó a nuestra mesa. Tenía el pelo plateado, una sonrisa cálida y el tipo de porte seguro que sugería que era alguien importante. La camarera se hizo a un lado respetuosamente a su paso. Disculpen, dijo educadamente. Soy Roberto Martínez, el gerente general. Espero que todos estén disfrutando de su velada. Todo ha estado maravilloso, dijo Jimena inmediatamente, cambiando a su voz profesional. El servicio es impecable. La comida es excepcional. Dirige un establecimiento excelente. Muchas gracias, respondió Roberto. Me complace mucho oír eso. En realidad, esperaba hablar con la señorita Garza. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. La señorita Sofía Garza. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraban con expresiones confusas. Soy yo, dije en voz baja. El rostro de Roberto se iluminó con una sonrisa genuina. Señorita Garza, me disculpo por interrumpir su cena. Quería darle personalmente la bienvenida de nuevo a Villa Carmina. Han pasado varias semanas desde su última visita, y la hemos echado de menos. Podía sentir los ojos de mi familia clavados en mí, pero mantuve mi expresión neutral. Gracias, Roberto. Es bueno estar de vuelta. Su comedor privado habitual está preparado si prefiere más privacidad para su celebración, continuó. Sé que normalmente prefiere el ambiente más tranquilo para las reuniones familiares.
La boca de Jimena estaba ligeramente abierta. Papá miraba a Roberto como si estuviera hablando un idioma extranjero. Mamá parecía completamente desconcertada. En realidad, esta noche estamos bien aquí, respondí con calma. Pero gracias por la oferta. Por supuesto, dijo Roberto con una ligera reverencia. Por favor, hágame saber si hay algo que pueda hacer para que su velada sea más agradable. El chef ha preparado una selección especial de postres en honor al cumpleaños de su madre, por si les gustaría verla más tarde. Es muy considerado, dije. Definitivamente le echaremos un vistazo. Maravilloso. Disfruten del resto de su cena. Roberto asintió cortésmente a la mesa y se alejó. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Empezó papá, y luego se detuvo. ¿Cómo es que él? Comenzó mamá, y luego se apagó. Jimena fue la primera en encontrar su voz. Sofía, ¿cómo es que el gerente de Villa Carmina te conoce? ¿Has estado aquí antes? Tomé un sorbo de mi vino y consideré mi respuesta cuidadosamente. Algunas veces. Algunas veces, repitió Mateo. Sofía, este lugar cuesta más que tu salario semanal. ¿Cómo pudiste permitirte comer aquí algunas veces? Y dijo, su comedor privado habitual, añadió Jimena, con la voz elevándose ligeramente. Sofía, los comedores privados aquí cuestan miles de pesos. ¿Son para eventos corporativos y ocasiones especiales, como sabrías siquiera que existen? Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de reconciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían sobre mi vida. No cuadraba en sus mentes. Yo era Sofía la bodeguera, Sofía la que abandonó la universidad, Sofía la que no podía permitirse una cena agradable. No era Sofía la que tenía comedores privados habituales en restaurantes exclusivos. No entiendo, dijo mamá lentamente. Cielo, ¿has estado gastando dinero que no tienes? ¿Estás endeudada? El familiar instinto protector se activó. Durante 8 años, les había dejado creer lo que querían creer sobre mi vida. Había sido más fácil que explicar, más fácil que lidiar con sus preguntas y escepticismo. Pero sentada allí, viéndolos luchar por procesar el simple hecho de que el gerente del restaurante supiera mi nombre, me di cuenta de cuán profundamente se habían arraigado sus suposiciones. No estoy endeudada, mamá, dije en voz baja. Entonces, ¿cómo? Comenzó Jimena. Disculpen. Otra voz interrumpió nuestra conversación. Esta vez, era nuestra camarera original, que parecía ligeramente nerviosa. Siento molestarles de nuevo, pero ha habido un pequeño problema con su cuenta. Jimena se tensó de inmediato. ¿Qué tipo de problema? Bueno, dijo la camarera, mirándome con incertidumbre, nuestro sistema muestra que el descuento de empleada de la señorita Garza debería haberse aplicado automáticamente, pero parece haber un problema técnico. ¿Prefieren que se ajuste ahora o lo gestionamos después de la cena? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Descuento de empleada, dijo papá débilmente. La camarera parecía confundida por la reacción de la familia. Señor, los beneficios para empleados del grupo propietario de la señorita Garza. Normalmente invitamos a la comida completa en celebraciones familiares, pero el sistema no la está reconociendo esta noche por alguna razón. El rostro de Jimena se había vuelto completamente blanco. ¿Grupo propietario? Puedo encargarme de eso más tarde, le dije a la camarera rápidamente. No te preocupes por eso ahora. Por supuesto, señorita Garza. Tomaré nota en el sistema. La camarera desapareció de nuevo, dejándonos en otro silencio atónito. Esta vez, nadie habló durante un minuto entero. Finalmente, Mateo se aclaró la garganta. Sofía, dijo con cuidado, ¿qué haces exactamente en tu trabajo? Miré alrededor de la mesa a los rostros conmocionados de mi familia. Mamá se aferraba a su servilleta como si fuera un salvavidas. Papá me miraba como si de repente me hubieran salido alas. Jimena parecía como si alguien le acabara de decir que el mundo era plano. Trabajo en una bodega, dije simplemente. Pero el descuento de empleada, susurró mamá. El grupo propietario. Trabajo en la bodega que suministra a Villa Carmina, expliqué con calma. Junto con otros 12 restaurantes de la ciudad. Eso era técnicamente cierto.
Si trabajaba en la bodega. Solo que no había mencionado que era la dueña. ¿Eres distribuidora?, preguntó papá, con la esperanza asomando en su voz. Quizás su hija no era un completo fracaso después de todo. Quizás solo había sido modesta con su título de trabajo. Algo así respondí. Antes de que alguien pudiera hacer más preguntas, Roberto apareció de nuevo en nuestra mesa, esta vez con un aire ligeramente arrepentido. Señorita Garza, lamento terriblemente interrumpir de nuevo, pero tenemos una situación que requiere su atención. El jefe de cocina de Bistró Condesa acaba de llamar. Se han quedado completamente sin los microvegetales orgánicos para el servicio de cena de mañana, y esperan que pueda organizar una entrega de emergencia esta noche. Hizo una pausa, notando las expresiones de la familia. Les dije que estaba celebrando el cumpleaños de su madre y que no debía ser molestada, pero dijeron que era urgente. Al parecer, mañana viene un crítico gastronómico y el plato no es posible sin sus vegetales. Suspiré suavemente. Diles que tendré un repartidor allí para las 10 de la noche. Pueden recoger lo que necesiten del almacén climatizado en la instalación principal. Me salvas la vida, dijo Roberto agradecido. Les informaré de inmediato. Desapareció una vez más. El silencio esta vez fue diferente, más pesado. Prácticamente podía oír las mentes de mi familia trabajando, intentando armar un rompecabezas que no encajaba con la imagen que habían estado viendo durante 8 años. Sofía, dijo Jimena lentamente, ¿cuál es exactamente tu título de trabajo? La miré a los ojos al otro lado de la mesa. Soy la dueña y operadora de Alimentos Selectos Garza. Somos el proveedor exclusivo de productos orgánicos e ingredientes especiales para 43 restaurantes en el área metropolitana. Las palabras parecieron golpearlos como golpes físicos. Dueña, susurró mamá. ¿43 restaurantes?, dijo papá débilmente. Mateo me miraba como si acabara de hacer magia. Sofía, ¿cómo es eso posible? ¿Cuándo fundaste una empresa? ¿Cómo te permitiste fundar una empresa? Las preguntas que había estado evitando durante 8 años finalmente se estaban haciendo. Tomé otro sorbo de vino y decidí que era hora de la verdad. Fundé la empresa hace 6 años, dije con calma. Con el dinero que ahorré trabajando en bodegas y el préstamo para pequeñas empresas para el que califiqué gracias a mi experiencia en distribución de productos. Pero dejaste la universidad, dijo Jimena, con la voz sonando extraña y distante. Dejé la universidad para trabajar a tiempo completo cuando papá tuvo su infarto, corregí suavemente. Alguien tenía que cubrir las facturas médicas y mantener el dinero fluyendo. Acepté un trabajo en un centro de distribución de productos. Esa parte la sabemos, dijo papá con impaciencia. Pero, ¿qué pasó después? Aprendí el negocio, respondí. Trabajé en todos los puestos de esa bodega durante 2 años, cargando camiones, gestionando el inventario, atendiendo cuentas de clientes, coordinando con proveedores. Aprendí cómo operan los restaurantes, que necesitan, cuando lo necesitan. Hice una pausa, recordando aquellos agotadores primeros días. Me di cuenta de que los restaurantes de alta gama tenían dificultades para encontrar fuentes fiables de ingredientes orgánicos y especiales. Los grandes distribuidores se centraban en el volumen, no en la calidad. Los restaurantes pequeños no podían conseguir un acceso constante a los productos que necesitaban. Mamá escuchaba con la boca ligeramente abierta. ¿Así que fundaste tu propia empresa? Empecé poco a poco, dije. Un restaurante, un camión de reparto, 3 tipos de hierbas orgánicas que cultivaba yo misma en un espacio de invernadero alquilado. Al restaurante le encantó la calidad y la fiabilidad. Me recomendaron a otro restaurante, y luego a otro. Jimena negó con la cabeza lentamente. Pero Sofía, fundar una empresa requiere capital, equipo, instalaciones. ¿Cómo te permitiste todo eso con un salario de bodega? Viví de forma extremadamente sencilla durante 4 años, dije. Alquilé un apartamento estudio por 5.500 pesos al mes. Conducía un coche de 15 años. Cenaba arroz y frijoles la mayoría de las noches. Cada peso que no gastaba en necesidades absolutas iba a parar a la empresa. La verdad era más complicada que eso. Pero era más fácil que explicar los cuidadosos cálculos que había hecho, los riesgos que había corrido, los días de 18 horas que había trabajado para construir algo de la nada.
En cada reunión familiar, nos dejaste pensar que tenías dificultades, dijo Mateo, su voz teñida de algo que podría haber sido una acusación. No tenía dificultades, respondí. Estaba construyendo algo. Hay una diferencia. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá, con lágrimas asomando en sus ojos. Cielo, hemos estado tan preocupados por ti. Pensábamos que apenas te las arreglabas. Miré su rostro amable y confuso y sentí el dolor familiar en el pecho. Porque cada vez que intentaba explicar lo que estaba haciendo, me decíais que estaba poniendo excusas. Cuando mencioné que trabajaba semanas de 60 horas, dijisteis que estaba siendo dramática. Cuando hablé de mis planes de negocio, dijisteis que era poco realista. La mesa volvió a quedar en silencio. Podía verlos pensando, recordando conversaciones que habían olvidado o descartado. Dijiste que ibas a empezar un negocio de servicio de comidas, dijo papá lentamente. Hace 3 años, en Navidad, mencionaste que tenías algunos clientes de restaurantes. 15 clientes de restaurantes, corregí. Y no era servicio de comidas. Era distribución de productos especiales. Pero cuando intenté explicarlo, Jimena dijo que estaba jugando a ser una emprendedora de mentira. Y Mateo dijo que debería centrarme en metas realistas. El rostro de Jimena se enrojeció. No quise decir. Así que dejé de intentar explicar, continué con calma. Era más fácil dejaros pensar lo que queríais pensar que seguir defendiéndome. Roberto apareció en nuestra mesa una vez más, con aspecto arrepentido pero urgente. Señorita Garza, lo siento mucho, pero tengo una petición más. El dueño de ese nuevo asador del centro está aquí esta noche, y espera poder hablar sobre convertirse en cliente. Le digo que no está disponible o estaría dispuesta a hablar con él brevemente. Eché un vistazo a los rostros estupefactos de mi familia. Dile que estaré encantada de hablar con él, pero no esta noche. Que llame a mi oficina el lunes por la mañana. Mi asistente puede programar una reunión adecuada. Perfecto, dijo Roberto. Gracias por su paciencia. Comenzó a alejarse, luego se dio la vuelta. Ah, y señorita Garza, el chef quería que le dijera que las nuevas variedades de microvegetales que sugirió han sido absolutamente perfectas. Los críticos las han mencionado específicamente en 3 críticas diferentes este mes. Después de que se fue, nadie habló durante un buen rato. Finalmente, Jimena se aclaró la garganta. Sofía dijo en voz baja, ¿qué tan grande es tu empresa? Consideré cómo responder a esa pregunta. El año pasado, generamos alrededor de 75 millones de pesos en ingresos. Mateo se atragantó con su vino. ¿Millones? Ahora suministramos a 43 restaurantes, dije. Desde pequeños bistros de barrio hasta lugares como este. Cada cliente pide entre 35.000 y 270.000 pesos en productos por semana, dependiendo de su tamaño y los requisitos del menú. Papá estaba haciendo cálculos mentales, sus ojos se abrían de par en par mientras trabajaba con los números. Sofía, eso significa que estás ganando. La empresa es rentable, dije simplemente. Me pago un salario razonable y el resto se reinvierte en expandir las operaciones y mejorar la calidad. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Empezó mamá, y luego se detuvo. Cielo, no teníamos ni idea. ¿Por qué no nos dijiste simplemente que tenías éxito? Miré su querido rostro desconcertado y sentí una mezcla compleja de amor y frustración. Mamá, lo intenté. Durante años, lo intenté. Pero cada vez que mencionaba mi trabajo, cambiabas de tema u ofrecías consejos sobre cómo encontrar un trabajo de verdad. Al final, me di cuenta de que era más fácil dejaros creer lo que queríais creer. Estábamos tratando de ayudar, dijo Jimena a la defensiva. Pensábamos que tenías dificultades. Pensábamos que necesitabas orientación. Pensabais que era un fracaso, dije en voz baja. Y cuando la evidencia no apoyaba esa suposición, ignorabais la evidencia. Llegó el postre, interrumpiendo nuestra conversación. El chef había preparado algo especial, una elaborada escultura de chocolate con feliz cumpleaños escrito en pan de oro. Era hermoso y claramente caro. Esto es encantador, dijo mamá débilmente, mirando el postre como si pudiera explotar. Cortesía de la casa, dijo nuestro camarero con una sonrisa. Por el cumpleaños de la madre de la señorita Garza.
Después de que el camarero se fue, nos sentamos en silencio, picoteando el elaborado postre. El ambiente había cambiado por completo desde el comienzo de la noche. Jimena parecía desinflada. Mateo seguía mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Mamá y papá parecían perdidos en sus pensamientos. No entiendo, dijo papá finalmente. Si tienes éxito, ¿por qué sigues viviendo en ese pequeño apartamento? ¿Por qué conduces ese coche viejo? Porque estoy cómoda allí, respondí. Y porque construir un negocio requiere una gestión financiera cuidadosa. Invierto mis ganancias en equipos, instalaciones y salarios de los empleados. Me pago lo suficiente para vivir cómodamente, pero no necesito vivir de forma extravagante. Pero podrías permitírtelo, dijo Jimena. Podrías permitirte una casa bonita, un coche nuevo, ropa cara. Podrías en ti. Pero no quiero esas cosas ahora mismo. Quizás algún día. Por ahora, estoy centrada en construir algo sostenible. Mateo negó con la cabeza lentamente. Todo este tiempo, pensamos que necesitabas nuestra ayuda. Pensamos que eras el único miembro de la familia que no tenía éxito. Nunca necesité vuestra ayuda, dije con suavidad. Necesitaba vuestro respeto. Necesitaba que me escucharais cuando intentaba contaros sobre mi vida en lugar de asumir que lo sabíais mejor. El viaje a casa fue silencioso. Mamá había insistido en tomar una docena de fotos del postre y del interior del restaurante, de repente orgullosa de estar asociada con un lugar donde su hija era tratada como la realeza. Papá seguía haciendo preguntas sobre el negocio, cuántos empleados tenía, cuáles eran mis márgenes de beneficio, si planeaba expandirme. Jimena fue la más silenciosa de todos. Mientras estábamos de pie fuera del restaurante esperando a que el aparcacoches trajera nuestros coches, finalmente habló. Sofía, te debo una disculpa, dijo en voz baja. Todos te la debemos. He sido condescendiente. Pensé que estaba ayudando, pero solo estaba siendo cruel. No intentabas ser cruel, respondí. Creías genuinamente que necesitaba orientación. Pero debería haber escuchado, dijo. Debería haber prestado atención a lo que realmente decías en lugar de hacer suposiciones. Mateo asintió. Todos deberíamos haberlo hecho, Sofía. Tu negocio es increíble. Lo que has construido es realmente impresionante. Gracias, dije simplemente. Mamá me abrazó con fuerza mientras nos despedíamos. Estoy muy orgullosa de ti, cielo, susurró. Siempre lo estuve, pero ahora entiendo de que estaba orgullosa. Mientras conducía a casa en mi fiable Nissan Suru de 15 años, reflexioné sobre la noche. Una parte de mí se sentía reivindicada. Finalmente, mi familia entendía que no era el fracaso que habían imaginado. Pero, sobre todo, me sentía triste. Triste de que hubiera tardado tanto. Triste de que se hubieran perdido tanto de mi vida real. Triste de que sus suposiciones hubieran estado tan arraigadas que se necesitó un gerente de restaurante y un postre con pan de oro para que reconsideraran. Pero tal vez era un comienzo. Tal vez ahora podríamos tener conversaciones sobre mi vida real en lugar de la versión que habían creado en sus mentes. Tal vez empezarían a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones. O tal vez nada cambiaría y la próxima semana volverían a tratarme como la decepción familiar que casualmente era dueña de un negocio exitoso. De cualquier manera, yo estaría bien. Había estado construyendo mi vida en silencio y con éxito durante años sin su comprensión o aprobación. Su reconocimiento era agradable, pero no era necesario. Tenía trabajo que hacer por la mañana, 3 nuevos clientes de restaurantes que visitar, un envío de hongos exóticos que coordinar y una expansión del invernadero que planificar. Mi vida real estaba esperando, ya sea que mi familia la entendiera o no. El camión de reparto de alimentos selectos Garza estaría haciendo sus rondas al amanecer, llevando ingredientes frescos y de calidad a restaurantes de toda la ciudad, incluyendo, como siempre, los mejores microvegetales orgánicos a Villa Carmina, donde el personal saludaría a mi conductor por su nombre y preguntaría por la celebración del cumpleaños de mi madre. Algunas cosas no necesitaban cambiar, incluso cuando todo lo demás lo hacía.